ustedes acceder. Buenos días, chiquillos, chiquillas. Este es el curso de epistemología que dictamos a la carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales, Epistemología de las Ciencias Naturales. Hoy día es martes 9 de noviembre, son un poquito más de las 11:30, y ya comenzamos la pendiente declinante del semestre. Las clases terminan el 3 de diciembre, estamos a 9, así que ya nos quedan 3 semanas, tenemos 3 semanas de clase, incluida la prueba. Como decía, la clase pasada ya comenzamos el análisis de la tercera unidad, que tiene que ver con la construcción del conocimiento científico. Voy a proceder a compartir pantalla. 3 personas en espera. Vamos a darle la entrada para que no se vayan a morir de frío. Yo estoy al día con ustedes, excepto en el tema de la prueba, que la estoy revisando. Pero en el resto de las cosas estoy al día. Dicho en otras palabras, le subí la guía de autoestudio. Está disponible a partir de hoy, a pesar que se lo subí la semana pasada. También le subí la lectura con la respectiva guía de lectura. Bueno, en la clase pasada nos concentramos fundamentalmente en la relación sujeto-objeto. Entendiendo por sujeto a usted, a mí, a cualquier otro ser humano que quiere conocer, lograr un cierto conocimiento de algo que le está rodeando, del objeto. Entonces aquí hay una relación de conocimiento, sujeto-objeto. Recuerden que el objeto, ¿no es cierto?, puede ser un fenómeno, puede ser un objeto concreto, tangible, o puede ser algo como una idea, o algo no tangible, como por ejemplo el espíritu humano, el alma, qué sé yo. Nosotros en ciencias naturales trabajamos con fenómenos naturales. Entonces nuestro objeto de estudio es el fenómeno natural. Este fenómeno natural puede ser de naturaleza biológica, puede ser de naturaleza física, puede ser de naturaleza química. Por supuesto que hay otras ciencias naturales, pero en nuestra condición de profesores de ciencias naturales, esos son, ¿no es cierto?, los principales campos disciplinarios donde están metidos los objetos del conocimiento. Geología, por ejemplo, es también una disciplina que es una disciplina de las ciencias naturales y que puede ser de interés para alguien. En la cultura nuestra, la geología no es tanto, pero en la cultura anglosajona, por ejemplo, los profesores de ciencias naturales tienen que estudiar algo de geología, porque a veces salen al campo, ¿no es cierto?, y se encuentran con fenómenos geológicos, salen de excursión con los muchachos. Lo mismo, ¿verdad?, la astrofísica o astronomía, que acá a nivel regional del norte de Chile, ¿no es cierto?, está bastante desarrollado. Pero a nosotros nos interesa fundamentalmente los objetos que están asociados a los campos disciplinarios de la física, de la química y obviamente de la biología.
Entonces, la pregunta que nosotros hacemos, ¿es posible el conocimiento a partir de la relación sujeto-objeto? Entonces, hay algunos planteamientos de corte epistemológico que analizamos nosotros así muy a la rápida en la clase anterior, porque el propósito era concentrarnos en la parte previa, sujeto-objeto. En esto de la relación sujeto-objeto, es como quien dice, usted está mirando a través del microscopio, y lo que está observando, el objeto, digamos, es un paramecio. ¿Ya? Y el paramecio se mueve, se da vuelta, se para, se desplaza, qué sé yo, esto, lo otro. Esa es una manera relativamente simple de entender la relación sujeto-objeto. Entonces, la pregunta ¿es posible, no es cierto, lograr un cierto conocimiento respecto del paramecio? Entonces, hay algunos planteamientos que también se aplican, obviamente, a la vida cotidiana de uno, a la rutina, porque uno está permanentemente rodeándose, o sea, uno permanentemente está rodeado de objetos. Y por supuesto uno, ¿no es cierto?, trata de obtener un cierto conocimiento de ese objeto para tomar decisiones y no cometer errores en la relación, ¿no es cierto?, sujeto-objeto. Entonces, una de los planteamientos respecto de la posibilidad del conocimiento es el dogmatismo. Obviamente la palabra dogmatismo está relacionada con dogma, y dogma es, quiere, quiere decir doctrina fija, doctrina fija, fíjense ustedes. Entonces el dogmatismo plantea la posibilidad de conocer al objeto, pero de conocerla de una manera rígida, incambiable, ¿ya?, de una manera dogmática. ¿Cuáles son las características del dogmatismo? Entonces, creo que lo dice el dogmatismo. Existen verdades absolutas e incuestionables, que nosotros llamamos dogmas. O sea, estos dogmas no se discuten, no se contradicen, se aceptan. ¿Ya? Esta aproximación al conocimiento es propia del conocimiento no científico, porque una de las características de la actitud científica es poner en duda la veracidad de lo que se conoce. Por supuesto que este dogmatismo está muy acentuado, muy metido en la religión, por ejemplo. ¿Ah? Donde las creencias se basan en la fe. Y en algunas cosas que se consideran evidencias indirectas. Por ejemplo, la existencia de Dios, ¿no es cierto? Las evidencias sobre la existencia de Dios se basan en evidencias indirectas. La belleza de la vida, qué sé yo, la organización del mundo, ¿no es cierto?, etcétera. Y eso no se discute. En la aproximación dogmática, respecto del conocimiento, existe un escaso rigor, ¿no? No se somete a prueba.
lo que se está logrando del análisis del objeto. Y por lo tanto ahí dice cerrado a la falsabilidad. El concepto de falsabilidad es un concepto difícil de entender. Incluso la traducción no es un muy buen español. ¿Ya? Y se refiere al hecho de poner, de falsear las hipótesis. Dicho en otras palabras, cuando un investigador quiere demostrar una hipótesis, tiene que tiene que diseñar un experimento donde esa hipótesis se falsee. O sea, las evidencias sean contrarias a la hipótesis. El dogmatismo es una posición contraria, como vimos, al conocimiento científico. Entonces, cuando se quiere hacer referencia a una persona que es cerrada en términos de su idea, que no acepta ideas opuestas, que no cuestiona lo que se encuentra a su alrededor, hablamos nosotros que esa persona tiene un pensamiento dogmático. Esto lo podemos hacer nosotros, bueno, en la historia de la humanidad en la Edad Media, por ejemplo, ¿ya? En tiempos de la Inquisición, predominaba el conocimiento dogmático. Entonces la gente no podía cuestionar lo que decía la religión católica, no podía cuestionar lo que decían los filósofos griegos que eran conveniencia en su interpretación a la religión católica. Y los primeros científicos que aparecieron, no sé, fueron perseguidos por la Iglesia Católica. Y algunos filósofos ya fueron encarcelados e incluso quemados por esta. De manera que en el tiempo actual la aproximación dogmática de las cosas ya está en retirada, pero hay algunos reductos donde el dogmatismo está presente. Pues una de esas es las distintas formas de religión y en algunos movimientos, ¿no es cierto?, que son movimientos extremistas, ya sea de extrema derecha o de extrema izquierda. Piensen que lo que ocurre, ¿no es cierto?, en algunos países árabes respecto de la, de la, de la religión islámica. Después tenemos el escepticismo, en términos de la posibilidad de conocer. ¿Qué es lo que dice el escepticismo? Primero, es una teoría del conocimiento que afirma la inexistencia de la verdad, o que si ésta existe, el ser humano es incapaz de conocerla. O sea, el escepticismo pone la duda sobre la validez del conocimiento. Ahora, en el caso del escepticismo científico, exige dudar de toda información que no sea apoyada por la evidencia. Esto es bien importante. O sea, en el caso del conocimiento científico, según el escepticismo, si no viene ese conocimiento apoyado por evidencias, ese no es conocimiento científico. Entonces, una parte importante del método científico, ¿no es cierto?, descansa
en el escepticismo científico. O sea, dicho en otras palabras, el científico, en sentido estricto, por naturaleza es escéptico, mientras no le demuestren lo contrario. Después tenemos 12 corrientes de pensamiento muy parecidas entre sí, que es el subjetivismo y el relativismo. Como ustedes comprenderán, el subjetivismo, ¿no es cierto?, está relacionado con eh, la situación del sujeto. ¿Ya? Y por lo tanto, la situación del sujeto puede cambiar de sujeto en sujeto. Lo que para usted puede ser verdad, para otro no necesariamente verdad. Y el relativismo, ¿no es cierto?, tal como lo indica la palabra, es o consiste en relativizar el conocimiento en términos de los contactos, de los contextos en que se da. Por ejemplo, un asunto de subjetivismo es que varias personas observan un choque y después son entrevistados por la policía como testigos. Y cada uno puede tener ya una versión personal de lo que ocurrió en el choque. Todos sabemos que lo que tiene que haber ocurrido en el choque, ¿no es cierto?, es una serie de hechos que son hechos objetivos. Pero la interpretación que hace usted y yo respecto de esos hechos ya es el carácter subjetivo. Y mientras más complejo es la situación, mayor, ¿no es cierto?, son las diferencias que hay entre los testigos. A usted le puede gustar una comida, ¿no es cierto?, y a otra persona no le puede gustar una comida. A usted se puede sentir cómodo a una temperatura, y otra persona puede sentirse incómodo. Entonces una persona puede decir, mira, este lado de la pieza, no, está buena la pieza. Me gustó la película, no, no me gustó la película. ¿Te gustó la serie? No, etcétera. El subjetivismo. El subjetivismo descansa entonces en las apreciaciones del sujeto. Y las apreciaciones del sujeto pueden depender, ¿no es cierto?, de distintas características del sujeto, incluso características culturales del sujeto. Aquí entonces tenemos que el subjetivismo limita la validez de la verdad al sujeto que conoce, a usted, por ejemplo, del accidente. Juzga principalmente según su entendimiento, como cree que ocurrió. Nosotros podemos decir, no, debieran haber diferencias, ya repito, porque el accidente ya ocurrió según una secuencia de hechos. Ya. Pero, ¿no es cierto?, uno va interpretando esa secuencia de hechos. Y ahí está el rol del sujeto. Y en consideración a su realidad específica, ya sea entorno o interacción social, entendida no como un hecho externo, fíjense ustedes, sino como una parte constitutiva del sujeto. En otras palabras, el subjetivismo ya afirma que el conocimiento solo es posible de manera limitada, porque cada individuo tiene su interpretación. Entonces, llegar a una interpretación objetiva es como llegar a una interpretación promedio. Y ustedes saben que el promedio en algunas situaciones no representa mucho. Tenemos un 7, por ejemplo, tenemos dos personas, una persona tiene un 7 y otra persona tiene un 2. El promedio ya es 4,5, pero 4,5 está bastante retirado de 7 y está bastante retirado de 2. De 2. ¿Ya?
Si las dos, ¿no es cierto?, tuvieran un 4,5, ¿verdad? 4,5 por 2 son 9, digo por 2, 4,5, entonces ahí calzan bien. Lo otro es que el relativismo tampoco admite ninguna verdad absoluta que tenga validez universal. El subjetivismo. Después nos vamos al relativismo. El relativismo, ¿no es cierto?, es muy parecido al subjetivismo, solo que aquí se tiende a relativizar, ya, el conocimiento. Es como que dice sí, pero. Que usan algunas personas. De tal manera que el relativismo, igual que el subjetivismo, no admite ninguna verdad absoluta que tenga validez universal. Pero mientras el subjetivismo hace depender el conocimiento humano de factores que residen en el sujeto cognoscente, es decir, el sujeto usted y yo, el que está ahí conociendo, con la capacidad para conocer, el relativismo subraya la dependencia casi exclusiva de factores externos. Ahí es donde lo relativiza. Como tal, entonces, considera la influencia del medio, del espíritu, del tiempo, de la pertenencia a un determinado círculo cultural o clase social, y los factores determinantes contenidos en ello. Dicho en otras palabras, ya, usted puede interpretar el acontecer diario, depende de cómo usted esté. Si está deprimido o deprimida, va a interpretar las cosas, los aconteceres diarios, de una cierta manera. Si está optimista, va a interpretar los aconteceres diarios de otra manera. Están relativizado, el conocimiento está relativizado en función del contexto en el cual se encuentra el sujeto. El relativismo es una posición filosófica que niega la existencia de verdades absolutas, verdades relativas. En otras palabras, considera el saber como incompleto. Y sostiene que el conocimiento humano es relativo, subjetivo e incapaz de ser objetivo, ya que está influenciado por la historia y otras ideas preconcebidas. Esto es bien importante. En su relación, ¿no es cierto?, usted con el objeto, la interpretación que hace usted de lo que muestra el objeto en este análisis, está influenciado por la historia y otras ideas preconcebidas. Entonces uno puede observar ya el objeto a la luz de una teoría. E interpretar, ¿no es cierto?, el fenómeno de interés a la luz de esa teoría, pudiendo la teoría no ser necesariamente cierta. Después tenemos el pragmatismo. El pragmatismo. Esta es una corriente filosófica centrada en la vinculación de la práctica y en la práctica de la teoría. Describe un proceso en que la teoría se extrae de la práctica y se aplica de nuevo a la práctica para formar lo que se denomina una práctica inteligente. El pragmatismo ya fue creado en Estados Unidos al siglo XIX, por eso que se dice que los gringos son pragmáticos. En el fondo, en otras palabras, ¿qué significa el pragmatismo? Que usted, dado una cierta teoría, no necesariamente trabajada en profundidad, usted eso que tiene, la aplica a la práctica.
Y una vez que la práctica está consolidada, la devuelve hacia la teoría y puede mejorar entonces la teoría. Dicho en otras palabras, en una aproximación pragmática, el sujeto va directo a la práctica. Ya dicho en otras palabras, si estamos observando un ratón y queremos saber cómo está estructurado internamente el ratoncito, ¿ya? Y sin mayor detalles al respecto de conocer, ¿no es cierto?, externamente el animal, y todo lo otro, vamos directa, se anestesia y se hace una disección de bicharraco. Y para ver inmediatamente cuáles son los órganos. No nos preocupamos nosotros de otras condiciones. Entonces, en la vida práctica, en la vida rutinaria, digamos, hay personas que tienen aproximaciones prácticas, ¿no es cierto? Y otras personas que son, y en ese sentido, son pragmáticas para las cosas, no se enredan, como dicen en la teoría. Y otros, ¿no es cierto?, que son más teóricos. Les gusta pensar un poco más, ¿no es cierto?, armarse una imagen mental, ¿no? Y de ahí ya proceder a la práctica. Mientras más complejo es el objeto, ¿no es cierto?, de estudio, el objeto de análisis, aparentemente la práctica es más relevante. Perdón, la teoría es más relevante. De tal manera que, ¿no es cierto?, la teoría le permita introducirse de manera práctica en el objeto, en el objeto de análisis. El pragmatismo está muy relacionado con la tecnocracia, con la técnica. Por ejemplo, a un ingeniero la parte teórica no le interesa mucho, sino que le interesa la parte práctica. Probablemente a un profesor, más que la parte práctica, ¿ya?, le interesa la parte teórica. ¿Ya? Nosotros lo podemos aplicar, por ejemplo, al hacer clases de ciencias naturales. Realmente el profesor nos planifica su clase, ¿no es cierto?, domina la parte teórica de la clase y después se va a hacer la clase propiamente tal. No se tira a la piscina sin una mayor preparación. El criticismo es otra postura filosófica que está referida a la posibilidad de conocer el objeto de interés. Tal como lo indica la palabra, ¿no es cierto?, el criticismo está referido a una actitud crítica. El criticismo no niega que el hombre pueda acceder al conocimiento, a la verdad, pero considera necesario que haya un examen atento y una justificación racional de la forma en que se alcanza ese conocimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, que con ustedes, estudiantes de pedagogía en biología y ciencias naturales, nosotros tenemos que practicar el pensamiento crítico o la lectura crítica, ¿ya? Bueno, estamos teniendo como referente al criticismo, no llevado al extremo de ser críticos destructivos, ¿ya?, sino críticos constructivos. Porque una actitud crítica, como un pensamiento crítico, por ejemplo, una lectura crítica,
a usted le refuerza la independencia de pensamiento, o sea, de razonamiento. Por ejemplo, en estos momentos nosotros estamos enfrentados, ¿no es cierto?, a unas elecciones presidenciales, y si uno no es crítico respecto de los candidatos, bueno, no tiene independencia para elegir, ¿ya? De manera conveniente, de manera, ¿no es cierto?, que se ajuste a los intereses de uno, de los intereses de uno. ¿Mm? En el fondo, ¿no es cierto?, ya el criticismo es una doctrina o una postura filosófica que se caracteriza por asumir una actitud crítica y reflexiva ante las afirmaciones de razón humana. De allí su espíritu cuestionador. Entonces, cuando yo digo en esta clase de epistemología algo, bueno, algunos de ustedes me pueden decir, profesor, yo no estoy de acuerdo con, qué sé yo, profesor, yo tengo otro punto de vista. Eso representa, ¿no es cierto?, una actitud crítica, una forma independiente de razonamiento, de pensamiento. Y se supone que yo tengo que aceptar, estimular esa, esa postura. Bien, antes de pasar a, a la parte a la parte 2 de la clase, ¿quién, no es cierto, de ustedes, sabemos poquito, 8, quién de ustedes se puede tipificar como un personaje dogmático, duro, tieso de mecha, que cree que las verdades están ahí y son inalterables, no pueden cambiar? A ver, ¿sí? Doctor, ¿puede repetir la pregunta? Perdón, es que estoy en la calle y me gustó la pregunta, pero no alcancé a captar lo que pregunta en sí. Mira, voy a cambiar la pregunta, ¿ya? Ustedes, como son personas jóvenes en formación, frente a la relación con el objeto, pensando en que el objeto son, que el objeto se puede, a ver, que el objeto son componentes del entorno de uno, y por lo tanto uno puede conocerlos, y en base a ese conocimiento tomar decisiones inteligentes. Ya. Entonces hemos hablado del dogmatismo, hemos hablado del escepticismo, hemos hablado del subjetivismo y relativismo, el pragmatismo, y hemos hablado del criticismo. ¿Dónde se ubican ustedes en estas aproximaciones? En su relación, ¿no es cierto?, con el objeto. ¿Entendiste la pregunta? Bueno, perdón, profesor, casi me caigo, disculpe. Yo me consideraría una persona relativista. Siento de que las verdades en sí, los conocimientos, tanto prácticos, tácitos, van dependiendo tanto de la época como de la cultura en sí predominante en el sector. Por ejemplo, el pensamiento, por ejemplo, de que la Tierra era plana es un pensamiento más o menos que se da dentro de los siglos 1100, perdón, siglo XII, siglo XV, aproximadamente. Ese es el pensamiento no predominante, pero sí de una gran parte de la población. En ese sentido, era un conocimiento, en esa época era el conocimiento como una verdad absoluta. Sin embargo, obviamente, durante los avances confirmamos que no era verdad. Es como la diferencia entre la física clásica y la física cuántica, que uno en una época imaginaba que las verdades están ahí, al alcance de una persona, que era solamente medir distancia y conocer
las distintas variables que se ocultaban dentro de ese sector. Sin embargo, descubrimos la cuántica y descubrimos muchas cosas más, un cambio de paradigma, un cambio de época, un cambio de visión. Bien, interesante tu punto de vista. Como relativista, ¿eres una aproximación relativista o subjetivista? A ver, Fernanda, o Javiera, o Javier, ¿cuál es la aproximación que consideran que tienen ustedes respecto de su relación con los objetos del entorno? A ver, Javier, tenemos ¿cuánto más? Gabriel, Sebastián, Javiera, Javiera Figueroa, Javiera Arancibia. Fernanda. Perdón, profesor, noté que nadie habló. Yo, perdón, iba caminando. ¿Podría repetir de nuevo? Perdón, disculpe. No, me parece muy interesante, muy claro tu explicación. La pregunta que hacía si era partidario del subjetivismo o del relativismo. ¿Y el resto del curso, chiquillos, chiquillas? ¿Alguna postura? Ya, como dije, ustedes tienen que ser estudiantes críticos, porque eso asegura la independencia de ese pensamiento. De otra manera, ¿no es cierto? Van a ser como las ovejas de un rebaño. No queremos que nosotros tener estudiantes eso, de tal manera que eh, el criticismo es el referente. ¿Mm? No estamos hablando, de nuevo repito, de la crítica destructiva, la crítica inmovilizadora. Estoy hablando de la crítica constructiva, la crítica dinamizadora. ¿Cómo se manifiesta la crítica? ¿No es cierto? Cuando hay un compañero que presenta un trabajo y uno hace preguntas o hace observaciones. O cuando el profesor, ¿no es cierto?, dice alguna cosa, ¿ya? Y ustedes piden que se le aclare. ¿Ya? O bien dice, profesor, ya, yo tengo esta idea respecto de tal situación. Bueno, en vista de que están todos mudos, ¿ya? Vamos a pasar a la segunda clase, a la segunda parte de la clase. Profesor, antes ¿Sí? de ¿cómo se consideraría, tomando la misma pregunta que usted me acaba de hacer antes, usted, ¿cuál sector tomaría según usted? ¿Mi persona? Sí, desde su persona. Desde mi persona. Mira, yo me he dado cuenta que soy bastante crítico de la situación, ¿ya? Por ejemplo, en mi trato con ustedes, sobre todo cuando alguien va a hablar conmigo porque no está de acuerdo con la nota, yo tomo una actitud crítica en el sentido
que esa persona me tiene que demostrar que yo estoy equivocado, ¿ya? Y si es así, con gusto lo corrijo la nota. Y esto es en parte de la formación de uno, una actitud crítica. No me considero pragmático, ¿ya? No soy del área de la ingeniería, soy del área de la educación. Generalmente los que somos del área de la educación, ¿no? Somos más bien más teóricos, digamos. Eh, y en la investigación que hago yo no es una investigación tecnológica, sino más bien una investigación básica. Eh, podría considerarme, ¿ya?, también como relativizador. El tema de ser relativizador, ¿ya?, es que todo se lo achacas a las características del entorno. Sí, pero es que hacía frío, ¿no? Por eso, no, es que dormí mal y por eso choqué, porque, ¿no? ¿Te fijas? Eh, y escéptico no lo soy, ¿ya? Y cuando era joven, algunos amigos me decían que era dogmático, porque muy apegado a mi forma de pensar. Ay, como que decir, mira, yo lo veo rojo y es rojo y es rojo y no me digan que no es rojo, por darte un ejemplo burdo. ¿Ah? Entonces, yo de todas estas cosas me encuentro que me aproximo más bien a, a una posición crítica. Ahora, esta posición crítica a mí me ha traído algunos problemas, porque hay gente que no acepta de buenas a primeras a los sujetos críticos. Eso por un lado. Y por otro, hay que tener un tino tremendo, ¿ya?, para no ser considerado un crítico destructivo, sino un crítico constructivo. Ahora, los que tenemos entrenamiento largos así en ciencia, lamentablemente, particularmente en el caso de los biólogos, la crítica es a veces dura, violenta, que deja heridos en el camino. Entonces, cuando uno va a presentar un trabajo científico a la sociedad de biología, bueno, hay sujetos que se hacen tira en público, sujetos que son extremadamente críticos, ¿ya? La sociedad de biología es una sociedad conformada por muchos sujetos que son críticos en su forma de pensar, y son críticos casi en el sentido de la crítica destructiva, más que constructiva. Entonces, hay que desarrollar una serie de estrategias, ¿ya?, de tal manera que uno refleje y, 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 y conserve la libertad de pensamiento sin entrar, ¿no es cierto?, a, a dañar el pensamiento de otra persona. Tú sabes que está muy de moda, ¿no es cierto? No sé si lo han escuchado, yo me imagino que sí, el pensamiento políticamente correcto. Entonces, el pensamiento políticamente correcto juega con esta actitud de no ser crítico, de ser condescendiente, ¿ya?, y ocultar el pensamiento, ¿ya?, de uno, no hacerlo manifiesto. En el caso de nosotros los chilenos, el pensamiento interior nuestro, el íntimo, bueno, lo hacemos manifiesto en nuestro círculo cercano y a veces ese pensamiento sale, ¿ya? Entonces, y respondiendo la pregunta, yo
de toda de esta gama de cosas, ya considero que me aproximo al pensamiento crítico. Yo como académico soy este, muy apegado a la independencia de pensamiento. ¿Mm? ¿Me entiendes? Ahora, no puede ser un pensamiento dogmático, ¿no? Sino la independencia del pensamiento. Entonces yo creo en esto, tú crees que en esto, ok, demuéstrame. Mm. Oh, no, yo no estoy de acuerdo con tus argumentos. Yo tengo estos otros argumentos. O sea, dicho en otras palabras, ya soy un sujeto complicado, ¿ya? Cuando se trata de argumentar y contra argumentar. Ahora, ¿qué es lo que se persigue con la educación, sobre todo la educación universitaria? Y está declarado por ahí en algunos documentos oficiales de la universidad, que los estudiantes de la Universidad de La Serena egresen su condición de profesionales como profesionales eh, con posturas críticas, posturas independientes, sin ser, como digo, críticos destructivos, sin ser piedras en el zapato, aun cuando siempre un personaje ya crítico es una piedra en el zapato. Eh, por ahí hay una máxima, un aforismo que yo tengo en mi correo electrónico, ¿ah? Que habla un poco, a ver si puedo llegar a ese aforismo. Ups. A ver, veamos. Correo electrónico. Yo tengo, ahí estoy entrando a mi correo electrónico. Tengo mezclado aquí con un aviso que me llegó de... Va, volver a enviar. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Eh,
Mira, esto está escrito por un escritor de ciencia ficción, ¿no? Si la libertad significa algo, es el derecho de decirle a la gente lo que no quiere oír, es decir, lo políticamente incorrecto. Entonces, los que asumen ya, los que asumen actitudes críticas, ¿no es cierto?, corren el riesgo de ser un poco odiados por el entorno si no son lo suficientemente sutiles en sus críticas. Vamos entonces a pasar al tema siguiente. ¿Me están viendo en la pantalla? Sí, profesor, y la frase anterior, si no me equivoco, es de George Orwell. Sí, señor, George Orwell. Así es. Ya. Bueno, entonces después tenemos las corrientes epistemológicas respecto del origen del conocimiento. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuál es el origen del conocimiento? ¿Ya? Acuérdense que todo esto lo estamos haciendo, ¿no?, para entender el proceso de la indagación científica, que implica el conocer los fenómenos naturales, de naturaleza biológica, de naturaleza química, de naturaleza física, por nombrar, como decía hace un momento atrás, ¿no es cierto?, aquellos campos disciplinarios más comunes para el profesor de ciencia natural. Entonces, uno de estas fuentes de origen del conocimiento es el racionalismo. ¿Qué dice el racionalismo? Primero, el racionalismo es una corriente filosófica que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento. Recuerden ustedes que nosotros somos animales, pero somos animales racionales, que tenemos la capacidad para pensar de una manera mucho más sofisticada que la que puede tener, ¿no es cierto?, otro animal, primate, por ejemplo, o sea, otro primate, que son los más cercanos a nosotros en términos evolutivos. Ahora, el racionalismo contrasta con el empirismo, el cual resalta el papel de la experiencia, sobre todo el sentido de la percepción. Recuerden que nosotros, ¿no es cierto?, la primera parte del curso hablábamos de ciencias empíricas y ciencias formales. La biología es una ciencia empírica, ¿no?, está basada en la experiencia. Algo que nosotros llamamos experimento. Por eso que el racionalismo defiende las ciencias exactas, en concreto las matemáticas, la lógica, las ciencias formales. El término racionalismo tiene un significado muy amplio. En general llamamos racionalistas a toda posición filosófica que prioriza el uso de la razón frente a otras instancias como la fe, la autoridad, lo irracional, la experiencia empírica. Es racionalista todo aquel que cree que el fundamento, el principio supremo, es la razón. Junto con ella, cabe ser racionalista en relación con un género de cuestión y no serlo en relación con otro. Acuérdense que un filósofo decía, pienso, luego existo. Él priorizaba
sobre la existencia, ¿ya? El pensar. Alguien podría decir, ¿no es cierto?, ¿cómo? Luego existo. O bien hago el amor, luego existo. Pero este filósofo decía, pienso, luego existo. Bueno, las ciencias naturales son ciencias racionales. ¿Ya? Le da importancia a la razón, pero no solo exclusivamente a la razón. Hay otras disciplinas, que ustedes ven como las matemáticas, por ejemplo, la lógica, ¿ya? Donde se le da una mayor prioridad a la razón. Tú puedes hacer investigación matemática sin experimentar, o investigación en lógica sin experimentar, solo con la razón. El término racionalismo se usa comúnmente en la historia de la filosofía para designar una cierta forma de fundamentar el conocimiento. Cabe pensar que el conocimiento descansa en la razón. Valora más la razón que los sentidos. El racionalismo. Bueno, el racionalismo fue una aproximación filosófica que predominó en la ciencia, ¿no es cierto?, natural, siglo XVII, siglo XVIII, parte del siglo XIX. Después tenemos el empirismo. El empirismo está relacionado con la experiencia, es una teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia y la evidencia, especialmente la percepción sensorial en la formación de ideas, adquisición de conocimientos sobre la noción de ideas innatas. Se suele considerar en contraposición al racionalismo. La ciencia actual, la ciencia natural actual, es una mezcla de empirismo con racionalismo. Ahora, el empirismo se puede dar, ¿no es cierto?, con más frecuencia en una aproximación pragmática. Y el racionalismo se puede dar con más frecuencia en una aproximación teórica. Aquí es importante respecto a la ciencia, el empirismo se caracteriza primeramente por el ideal para permitir que los datos de la observación hablen por sí mismos. Esto es bien importante, esto de hablen por sí mismos, ¿ya? Porque usted, por ejemplo, digamos, está investigando la variabilidad de la semilla de una planta autóctona de acá, del norte de Chile, de los vilos hacia el norte. Porque hay antecedentes, ¿no es cierto?, que especies del mismo género que vienen en otra parte, ya tienen ciertas propiedades que están asociadas con el tamaño de la semilla. Y usted está estudiando el tamaño de la semilla, si tiene relación con estas características. Entonces tiene usted un conjunto de datos, planilla con esos datos. Usted tiene que interpretar esos datos. Ya. Y aquí viene el problema, ¿no es cierto?, de la subjetividad de la persona. Que el mensaje que le están mandando los datos los entre a relativizar. De ahí viene la expresión que los datos de la observación hablen por sí mismos. Que usted no introduzca sus prejuicios, que usted no introduzca sus ideas forzadas, preconcebidas. El empirismo. Ahora, eso es difícil en ciencia.
Yo les he puesto un ejemplo muy básico, digamos, pero en la ciencia, la interpretación de los datos se hace generalmente a raíz de teorías, ¿no es cierto?, a raíz de hipótesis o bien de ideas preconcebidas. Y eso ya puede que facilite la interpretación, pero también puede que perjudique la interpretación de esos datos. De allí la importancia del experimento y de la repetición de los experimentos por distintos sujetos. El empirismo. Después tenemos el intelectualismo. El intelectualismo se basa en el supuesto de que la realidad es racional e inteligible y por lo tanto susceptible del conocimiento racional, sea este exhaustivo o no. El intelectualismo es una corriente epistemológica que sostiene que la base del conocimiento la forman conjuntamente la experiencia y el pensamiento. No solo lo racional, no solo lo empírico. Pensamiento, la experiencia y el pensamiento. El intelectualismo sostiene que hay juicios lógicamente necesarios y universalmente válidos, no solo sobre objetos ideales, sino también sobre objetos reales, derivados de la experiencia. La ciencia natural es universal. Eso significa que las interpretaciones de fenómenos que ocurren en una determinada parte del mundo pudieran ser lo mismo, ¿ya? De interpretaciones que ocurren en otra parte del mundo. Porque de otra manera, si los fenómenos se interpretan de una determinada parte, de una determinada forma, en una parte del mundo, y se interpretan de otra forma, ¿no?, la ciencia, ese conocimiento no es universal y no ayuda a la toma de decisiones, porque esté donde esté, digamos, relativiza el conocimiento, porque si usted está en una determinada cierta parte del mundo, tiene que usar esa realidad, ¿ya?, para tomar la decisión. O si está en otra parte, usar otra realidad para tomar las decisiones. En ciencias naturales no debiera ocurrir eso. Por eso que algunos epistemólogos consideran ciencias más valederas algunas disciplinas, como la física, por ejemplo, ¿ya?, que en la Tierra, ¿no es cierto?, los fenómenos ocurren de manera similar y responden a leyes físicas, ¿ya? A lo mejor en otros sistemas distintos de la Tierra, las leyes físicas, tal como lo conocemos acá en la Tierra, funcionan de una manera diferente, pero acá en la Tierra, esté donde esté, ¿no es cierto?, el fenómeno físico ocurre de la misma manera. Esa es la universalidad. En biología, ya, en biología, a veces la cosa no ocurre de manera universal. Por eso, ¿no es cierto?, tenemos en biología pocas leyes. Hay mucho de local en biología. Porque son sistemas, los sistemas vivientes son sistemas un poco más, sistemas más complejos que los sistemas físicos. Después tenemos nosotros el a priorismo, que es una doctrina epistemológica que afirma que el valor del conocimiento depende tanto de su elemento sensible como del inteligible. Y que este elemento inteligible es a priori, es decir, independiente del valor de la experiencia.
¿Qué significa esto en un buen castellano? Que hay ciertos fenómenos que se pueden interpretar sin, sin ser, sin pasar por la experiencia. Esto en biología, física y química no es tan frecuente, pero se da más en la ciencia social. Eh, por ejemplo, nosotros podemos interpretar fenómenos educativos, ¿ya?, sin que necesariamente hagamos experimentos de esos fenómenos educativos. Por supuesto, ¿no es cierto?, que acá hay un factor de incerteza bastante grande. Por eso que las ciencias naturales, en el contexto de las ciencias en general, están mucho más valorizadas como formas de conocer la realidad que las ciencias sociales, porque ahí hay una incerteza bastante grande. Piensen, por ejemplo, ya, en los impactos que ha generado la pandemia, un fenómeno natural, ya, sobre los sistemas económicos. En estos momentos en el Congreso están discutiendo el cuarto retiro de la AFP. Probablemente ustedes no estén muy interesados en eso, pero tal vez los padres de ustedes sí, digan, o familiares que trabajan. El apriorismo. Y después tenemos el estructuralismo, que es un enfoque filosófico que trata de analizar un campo específico como un sistema complejo de partes relacionadas entre sí. El estructuralismo es una aproximación que se da más bien en las ciencias sociales que en la ciencia natural. Pero, ¿no es cierto?, en la ecología hay un cierto, un cierto tono de estructuralismo, porque la ecología, como trabaja con sistemas naturales complejos, tiende a considerar, ¿no es cierto?, eh, el, la estructura del sistema con todos sus elementos. Por ejemplo, el estudio del ecosistema. Bueno, para estudiar el ecosistema hay que considerar los distintos elementos que tiene el ecosistema y cómo están interactuando esos elementos, de tal manera que haya un mejor conocimiento respecto de lo que es el ecosistema. Como digo, el estructuralismo ya se aplica fundamentalmente en los estudios sociales, más que los estudios biológicos o de física o de química. Bien, ¿alguna consulta, opinión, comentario?
No habiendo ninguna consulta, comentario, opinión al respecto, quedan 15 minutos. ¿Sí, Fernanda? Dígame, Fernanda. Está muteada. Ya, profe, lo que pasa es que tenía unas dudas sobre el trabajo escrito. Ya. ¿Ya? ¿Se puede poner citas textuales o solamente es parafraseo? Eh, ¿Qué teoría qué El de teoría? los agujeros negros. Agujeros negros. Sí. Bueno, lo ideal es que ponga citas textuales, pero entre comillas y en cursiva. Sí, consiguiendo todo el protocolo. Exactamente. Y la otra consulta es, por ejemplo, usted en la pauta puso secciones así como número 1, contextualización social, número 2, personajes reconocidos dentro Sí. del tema. Ya, ¿es necesario separarlos o deben estar implícitos? Mira, para un mayor orden de ustedes, este orden de organización mental respecto del tema y para una mejor lectura mía, ya yo prefiero que las secciones vengan separadas si da motivo para separarlo. ¿Ya? Si no da motivo para separarlo, ¿no es cierto? Se pueden juntar, pero Ya, en el encabezamiento ah, debe venir, ¿no es cierto?, el título de la sección. Por ejemplo, si estamos hablando de hechos y personajes, bueno, puedes poner hechos, una sección, y personaje, otra sección. Pero si no da no da para ¿para hacer un separarlos? párrafo exactamente, le pones hechos y personaje. Ah, ya, perfecto, estupendo. Ya, y la última consulta es si se pueden agregar teorías que aún no están del todo confirmadas o solamente todo lo que esté comprobado al 100%. No, se pueden agregar teorías que no están confirmadas siempre y cuando estén relacionadas con el tema en cuestión. Sí, por supuesto. Ya, profe. Eso era, muchas gracias. Muy bien. Interesante la pregunta. Eso quiere decir que están trabajando en el tema. Ya, recuerden que lo relevante es que ustedes puedan aprender sobre, sobre sobre las teorías. ¿Otra pregunta? ¿Comentario? Yo solamente sobre la metodología, o mejor dicho, la aplicación del trabajo, profesor, yo Sí. puedo hacer un metaanálisis en caso de, variando obviamente con los informes y reflejándolo eso en un solo trabajo en sí. ¿Sí? ¿Sí, señor? ¿Ya? ¿Qué teoría le tocó? El origen de la vida, por eso, porque hay varias maneras de interpretar, sobre todo, y también hay distintos autores que realzan algunas teorías sobre otras. Por ende, yo encontré que lo más lógico sería hacer un metaanálisis porque no hay un acuerdo concreto en sí. Sí, está bien. Ya, solo tienes que preocuparte que no te resulte el documento, el trabajo desordenado. Digamos. Tienes que ponerte en la posición del lector que voy a ser yo. Y yo, y a usted, yo lo pongo en la posición del aprendiz, digamos. A mí lo que me interesa, ¿no es cierto?, es que tengas una visión general, sinóptica, de las distintas teorías que hay sobre el origen de la vida y cuáles son las diferencias y por qué algunas no son aceptadas por algunos autores, etcétera. Esas características, esa dinámica. Porque tú como profesor de biología
respecto del origen de la vida, tienes que tener una cierta claridad al respecto, teniendo presente que la problemática no está resuelta. Y eso me parece a mí importante, que tengan claro que frente a los grandes problemas, no necesariamente la ciencia los resuelve. El origen del hombre, por ejemplo. Todavía, o sea, ya lo tenemos claro, ¿no es cierto?, que el hombre se originó en África. Ya hay algunas especulaciones de por qué se originó en África y en otra parte, el hombre, estoy hablando de la especie humana. ¿Ya? Hay algunas especulaciones, teorías, por qué se originó en África, pero ya la evidencia, ¿no es cierto?, señala, la evidencia empírica, note, la evidencia empírica basada en registros fósiles, que los ancestros del hombre están en África. Ahora, no está resuelto definitivamente la historia evolutiva a partir de ese momento hasta llegar a lo que conocemos actualmente. Por eso que todavía, ¿no es cierto?, se sigue pensando que el ser humano tiene un origen divino. Ahí hay un dogma. El origen divino. Y usted va a hablar con una persona religiosa que cree, ¿no es cierto?, en la creación, le va a rechazar la teoría la teoría evolutiva del ser humano. Entonces, me parece un buen trabajo, es un buen tema, ¿ya?, para tener claridad como profesor de biología, profesor de ciencia natural. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos, chiquillas? Bueno, antes de entrar a hacer el análisis de las estrategias de indagación científica, vamos a hacer un análisis de las formas de razonamiento que existen. La inducción, la deducción, el razonamiento analógico, ese tipo de cosas, para después, espero tener el tiempo suficiente, meternos en las estrategias de la indagación científica en ciencias naturales. Espero que tengan una buena tarde. Quedan 8 minutos. No tiene mucho sentido comenzar el análisis de la forma de razonamiento. Así que lo vamos a dejar con más calma para la próxima clase. Si no hay ninguna opinión, ninguna consulta, ningún comentario, bueno, quedan 7 minutos. Podemos terminar la clase ahora. ¿Pregunta? ¿Comentario? No, profesor. Muy bien. Que tengan un buen almuerzo. Voy a proceder a dejar de compartir. Chao, profesor. Chao, profe, gracias. Chao. Hasta luego, profesor. Gracias. Chao.